Teleamazonas presenta 24 horas con Andrea Samaniego. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas dominical. Hoy les acompaño en esta jornada informativa. Belén Merizalde se encuentra de vacaciones. Empezamos esta emisión contándoles que tras la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea Nacional deberá posesionar a sus reemplazos. Los miembros del CPCCS piden celeridad. La Liga Azul no va más. Así lo decidieron 4 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral este viernes. Esto debido a que concluyeron que Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga, pues en la campaña previa a su elección fueron abiertamente apoyados por el correísmo. Esos son los candidatos por quienes yo votaré. Y es que la ley prohíbe a los candidatos del CPCCS ser auspiciados por partidos políticos. Pero ahora, ¿quién los reemplazará? Los nombres que se toman en cuenta para el proceso de designación y posesión se basan en los resultados de las elecciones de 2023. Por ejemplo, es un hecho que la Asamblea Nacional deberá posesionar a los consejeros suplentes, ya principalizados ante el Pleno del CPCCS, Gonzalo Albán y Piedad Cuarán, en los próximos días. Para lo que ya ha insistido el Pleno del CPCCS. Sin embargo, a más de ello, el legislativo deberá posesionar a 2 consejeros suplentes hombres y una consejera suplente mujer. Quiénes serán aún se desconoce, pero conforme al orden de los más votados, la Asamblea deberá elegir entre David Rosero, Óscar Ayerbe, Roberto Gilbert. Eso a pesar de que en 2023 David Rosero ya fue destituido por sentencia de la Corte Constitucional. Mientras que en lugar de Biel Capárraga, la vocalía le correspondería a Mónica Mosquera Romero. Sin embargo, aquello deberá ser decidido por la Asamblea Nacional de acuerdo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, los 4 de la Liga Azul no solo que quedaron destituidos, sino que tendrán que pagar una multa individual de más de $31,000 y además, por 4 años, perdieron sus derechos políticos. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Los 4 integrantes del Consejo de Participación destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral arremetieron en redes sociales contra los jueces. El gobierno nacional también se pronunció sobre esta decisión. La Liga Azul nunca debió llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es como titula el comunicado emitido este sábado 1 de febrero por el gobierno, tras la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral de ratificar la sentencia y destituir de sus cargos a los vocales del Consejo de Participación Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Biel Capárraga, por haber incurrido en una grave infracción electoral. El documento señala: la Liga Azul llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social violando la ley. Fueron impuestos a través de maniobras ilegales y componendas políticas que buscaron secuestrar una institución clave para el país. Estos consejeros azules nunca fueron legítimos. Usaron artimañas jurídicas para aferrarse al poder. Usurparon funciones y debilitando la institucionalidad del Ecuador. Todo al servicio de oscuros intereses políticos. Quedar fuera de sus cargos motivó una serie de publicaciones de los ex vocales en sus cuentas de redes sociales, señalamientos y descalificativos a los jueces electorales que los destituyeron fueron parte de sus mensajes. Eduardo Franco Loor escribió: enemigos de la justicia han dictado una sentencia que los deshonra porque han sucumbido al odio político, a la presión mediática y gubernamental, despreciando normas elementales del debido proceso y sobre todo de dar justicia verdadera. Yadira Saltos también se refirió a los magistrados así: al estilo de las tiranías, no les importa la forma de acallar la voz de quienes representamos la voluntad popular, bien ganada en las urnas. Repudia ver jueces que al derecho y a la justicia les hacen trozos y solo actúan bajo órdenes como títeres inspiradores de odio. Y finalmente Augusto Verduga, quien habría salido hace unos días del país tras un allanamiento en el Consejo, escribió: lo más patético es que creen que nos hacen daño a nosotros. Jamás entenderán que lo que realmente lesionan es la democracia misma. Por lo demás, lo que no logran comprender los jueces electorales es que, a estas alturas, su poder es increíblemente pasajero y que más temprano que tarde rendirán cuentas. Santiago Begdach es una de las personas que denunció a la llamada Liga Azul por haber hecho campaña apegados al correísmo cuando eran candidatos. Dice que esta sentencia es una muestra más de que el Consejo de Participación debería desaparecer. Creo que se hizo algo de justicia. El país respira hoy aires de institucionalidad. Finalmente, porque quienes estaban en el Consejo de Participación Ciudadana aupados por una organización política representan una agenda de impunidad para el país
que se quería tomar el control. La sentencia del Tribunal Contencioso es de última instancia y de cumplimiento inmediato. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. En menos de 6 años, 18 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido destituidos. Muchos de ellos por incumplimiento de funciones e incluso por infracciones electorales al recibir el apoyo de organizaciones políticas. Hace 17 años se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad que lejos de las disputas y la polémica, por favor, no sea impertinente usted, señora consejera, por favor. Tiene como obligación la lucha contra la corrupción, combatir la impunidad y, lo más importante, liderar procesos de designación de autoridades. Sin embargo, en menos de 6 años, 18 consejeros han sido destituidos. En 2019 salieron los primeros 4 consejeros. José Carlos Tuárez, sentenciado a 5 años de prisión por asociación ilícita, fue destituido junto a Rosa Chalá, Victoria de Cintonio y Walter Gómez por incumplimiento de funciones. En 2020, el 13 de octubre, Cristian Cruz fue destituido por la Asamblea Nacional, acusado por la presunta obtención irregular de un carnet de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso que precisamente lo llevó a ser parte del CPCCS. En 2023, 8 fueron los destituidos. El 23 de enero, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, Ibede Estupiñán, Francisco Bravo y David Rosero, sobre quienes la Corte Constitucional aseguró que incumplieron de forma deliberada y sistemática la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Más tarde, en octubre, también por decisión de la Corte Constitucional, Allen Berbera fue destituido por actuar contra un dictamen previo del organismo, al buscar conformar una veeduría ciudadana para revisar las decisiones del CPCCS transitorio. En 2024, el primer destituido fue Juan Esteban Guarderas, el 27 de diciembre por el Pleno de la Asamblea Nacional al constatar un presunto incumplimiento de funciones. Los últimos 4, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga, de la Liga Azul, acusados de hacer campaña apoyados abiertamente por el correísmo, sumando ya 18 los destituidos de un Consejo de Participación que, lejos de sentar sus bases, aún enfrenta el desafío principal, tener autoridades que, a más de brindar credibilidad a esta institución, permanezcan en su cargo, como dice la ley, alejados de cualquier partido político que interfiera con la toma de decisiones. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Una Asamblea Nacional Constituyente es el camino para que el país salga adelante, señaló el ministro de Gobierno José de la Gasca en una entrevista con Radio Centro. Además, se refirió al pronunciamiento de la Corte Constitucional por los decretos de los encargos de la vicepresidencia. Sobre la idea de convocar a una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, se expuso lo siguiente. Si son reelegidos, ¿eso es en el primer trimestre del nuevo periodo? Para mí llanto sobre el difunto, como para mí ese es el camino. Gobernar, pero ese es el camino. Porque la constitución decadente que tenemos, la forma de estar compuesto el Estado como tal, ya no aguanta, no resiste. Este país necesita cambiar esa estructura. Fue creado para un diseño de país que el Ecuador ya no lo es y ya no lo quiere ser. Y creo que el mensaje ha sido claro. Hay tantas cosas que cambiar, sobre todo en materia social, de justicia. Esta no puede ser una constituyente cualquiera. Esta debe ser una constituyente diseñada para el país que tenemos hoy. Y de eso se debe encargar el presidente que esté sentado en la silla y que pueda tener esa atribución y que tenga esa visión de Estado. Además, sobre el tema Verónica Abad y la vicepresidencia, se habló lo siguiente. Yo no puedo anticiparme hasta que no exista la sentencia oficialmente notificada. Yo he conocido que en días pasados la Corte sesionó sobre eso. No sé si han resuelto. Yo no me atrevo a especular si han resuelto y yo sí quiero ser bastante disciplinado en cuanto a respetar las competencias de la Corte y los tiempos de la Corte. Después, estamos a la espera de la resolución. Hasta eso nosotros hemos ido avanzando y haciendo camino. Hay como unos por lo menos 4 decretos ejecutivos posteriores al que la Corte estaba analizando, que era el decreto ejecutivo 500, que dicho sea de paso está derogado. Gremios de mujeres afroecuatorianas y de las fronteras hicieron sus aportes al proyecto de ley económico urgente para apoyar a la economía de las emprendedoras. La Comisión Legislativa espera tener listo el informe para primer debate el jueves. La Comisión de Participación Ciudadana avanza a paso acelerado en el tratamiento del proyecto de ley económico urgente, enviado por el presidente para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras.
Este sábado, la mesa legislativa sesionó de manera virtual y recibió las comparecencias de 3 representantes de gremios de mujeres. Hicieron observaciones directamente a la propuesta, pues la realidad de las mujeres que emprenden no está precisamente en la formalidad, aseguran. Por un lado, se pretende implementar políticas públicas que permitan el ingreso, la permanencia y el egreso de las mujeres emprendedoras a través de estas becas, pero no nos dice quién va a asumir estas becas, en cuanto si las va a asumir el Estado o si van a hacer alianzas con el sector privado. Desde la comarca de Mujeres Afro de Esmeraldas fue invitada la representante a esta jornada de trabajo. Pidió la inclusión de sus gremios en este proyecto de ley para que el alcance sea mayor, pues la realidad de las mujeres en la frontera, en la Amazonía y aquellas que emprenden en la costa es muy diferente y el acceso a créditos para incrementar sus proyectos es limitado. Es importante que también se dé entonces una mirada para efectos de ser mujeres garantistas de crédito en que puedan seguir avanzando, desarrollando esta actividad. Actividades que también generan fuertes economías a su familia. También presentaron sus propuestas desde los gremios de mujeres de frontera. Piden ser tomadas en cuenta para un proceso de regularización que anuncia la ley y que luego puedan ser parte de un crédito semilla. Estos aportes serán trabajados e incluidos hasta el jueves de la próxima semana en el informe para primer debate, según quien preside esa comisión. Tenemos específicamente ya para este 6 de febrero el informe para primer debate. Ya estaría elaborado, así que son los llamados los asesores a elaborar este informe y también para ponerlo en conocimiento de todo el Pleno. La Comisión de Participación espera que llegue al Pleno para el primer debate el 11 de febrero. Para esa fecha ya estarán de regreso los asambleístas principales y se encargarán del trámite. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El tratamiento de 12 leyes y el contenido de 2 consultas prelegislativas son algunas de las prioridades en las que trabajarán los asambleístas alternos en su última semana en el Parlamento. En 30 días de actividades han presentado proyectos y reformas a leyes. El próximo 9 de febrero termina la principalización de los 98 asambleístas que por casi 30 días han ocupado las curules de sus principales. En ese tiempo han presentado 5 proyectos de ley y participado de las 7 comisiones legislativas que se pudieron reunir. Sin embargo, para la última semana de actividades hay pendientes que no pueden esperar al retorno de los asambleístas titulares, como las consultas prelegislativas. Una sesión suspendida que tiene que ver con el tema de los dializadores y los procesos de diálisis, que se suspendió porque no podían estar presentes los representantes de este sector. Se va a poner en la siguiente semana. Y leyes de materia de la Comisión de Biodiversidad, sobre todo, que era la que más tenía proyectos de ley para primer debate. Hay allí una que le hace mucho ruido a muchos sectores, que es el tema animal. Según Garzón, los jefes de bancada encargados mantuvieron una reunión con la presidenta Esther Cuesta antes de terminar esta semana. Definieron una agenda de temas para tratar en primer debate, 12 en total, los cuales esperan evacuar la próxima semana, que es la última de los alternos en su periodo. Estará por llegarnos, porque los tiempos corren, el tema del dictamen del veto por inconstitucionalidad de la ley de discapacidades. Y eso es de tratamiento inmediato. Entonces, es de los temas que también estarán para la próxima semana. En estos casi 15 días, las comisiones han abordado temas como la homologación salarial, proyectos de ley como los del futbolista profesional, de la alimentación escolar, así como las reformas a la ley amazónica. Y también han planteado reformas a leyes vigentes como la de adopción. Es el proyecto de la adoptabilidad, adopta en un año. Un niño, una familia, un año. Se trata de reducir los tiempos del trámite para la adopción de los niños. Tenemos en casos que hemos investigado, niños que han entrado recién nacidos a las casas de acogida y han pasado 7 años y esos niños no han podido ser adoptados. Procesos de fiscalización que hemos empezado principalmente en la provincia de nosotros, provincia de Bolívar, que están ya enmarcados y encaminados para que el asambleísta principal venga y lo retome. Esta semana también, la comisión que tramita el proyecto de ley económica urgente enviado por el presidente Daniel Noboa prevé dejar listo y aprobado el informe para primer debate, pues está corriendo el plazo de 30 días que tiene la Asamblea para tramitarlo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Mediante un comunicado, la presidencia del Ecuador dio a conocer que finalizaron las negociaciones con Canadá para firmar un acuerdo comercial entre ambas naciones. Con esto, se espera que nuestro país tenga acceso a un mercado de 39,8 millones de consumidores en condiciones preferenciales.
Estamos de regreso con más información para ustedes. El presidente candidato Daniel Noboa y la candidata presidencial Luisa González recorrieron varias provincias del país en caravanas junto con sus simpatizantes. Ambos candidatos dialogaron con la ciudadanía a pocos días del cierre de campaña. Cuando faltan pocos días para que finalice la campaña electoral, el candidato presidente Daniel Noboa por el movimiento Acción Democrática Nacional y la candidata Luisa González por la Revolución Ciudadana han intensificado sus recorridos en distintos puntos del país para fortalecer el apoyo de sus simpatizantes. Daniel Noboa ha concentrado parte de su agenda en la región Sierra, visitando provincias como Loja y Chimborazo, donde fue recibido por varios seguidores que respaldan su candidatura. Buenas tardes, Riobamba, buenas tardes, Chimborazo. Ustedes siempre fueron los que creyeron desde el principio, siempre Chimborazo dio la cara y fue la que soportó, sustentó e impulsó al nuevo Ecuador que hoy vivimos. Además, en la provincia de Manabí recorrió la ciudad El Carmen, en una caravana junto con algunos integrantes de su movimiento político, movilizándose por varias calles y recibiendo muestras de apoyo de la ciudadanía. Por su parte, Luisa González también llevó su campaña a la provincia de Manabí, visitando ciudades como Manta, Portoviejo y Chone. En estos lugares instalaron tarimas donde la candidata mantuvo un diálogo con sus simpatizantes, exponiendo sus propuestas y compromisos de cara a las elecciones. La patria a un futuro de dignidad para el pueblo ecuatoriano, para Chone, para Manabí, para Ecuador, porque nosotros merecemos respeto, somos un pueblo luchador, somos un pueblo digno. Se prevé que tanto Daniel Noboa como Luisa González continúen con sus recorridos de cierre de campaña en varias ciudades del país. En el caso de González, se espera que en horas de la tarde visite la ciudad de Quito para continuar con sus actividades. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Portoviejo, Daule y Quito son algunas de las ciudades que varios candidatos presidenciales han visitado como parte de su campaña electoral. En cada recorrido, simpatizantes acompañan las caravanas, mostrando su apoyo y respaldo a sus respectivos candidatos. A medida que avanza la campaña electoral, varios candidatos a la presidencia del Ecuador han intensificado sus recorridos por distintas ciudades del país, buscando acercarse a la ciudadanía. En Quito, Juan Iván Cueva, candidato del Movimiento Amigo, visitó varios puntos de la ciudad, incluyendo mercados y algunos barrios, donde aprovechó para conversar con los ciudadanos y tomarse fotografías con sus simpatizantes. En la misma ciudad, Francesco Tabaqui, candidato por el Movimiento Creo, mantuvo una reunión con habitantes del sector Chinchiloma en el sur de la capital, con el objetivo de escuchar sus necesidades. Mientras tanto, en la costa, Leonidas Isa, candidato del Movimiento Pachacuti, recorrió las calles de la ciudad de Portoviejo, junto con algunas personas. Por otro lado, en Daule, Henry Kronfle, candidato por el Partido Social Cristiano, encabezó una caravana acompañado de varios miembros de su organización política, recorriendo las calles de la ciudad. Primero su familia, no vamos a ir a arreglar gobiernos, vamos a ir a arreglar la familia, y aquí el campo, los arroceros, toda la gente que hace la agricultura va a tener crédito oportuno y barato, baja tasa de interés. Asimismo, otra caravana fue protagonizada por Henry Cucalón, candidato presidencial por el Movimiento Construye, quien recorrió distintos puntos de la provincia de Los Ríos junto con Carla Larrea, precandidata a la vicepresidencia, y varios ciudadanos que se sumaron a este recorrido. Con la contienda electoral en marcha, los aspirantes a la presidencia continúan recorriendo el país en busca de apoyo, presentando sus propuestas y buscando conquistar el voto de los ciudadanos para las elecciones de este 9 de febrero. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Gracias. Apoyémonos. En la provincia de Pichincha, cerca del 90% de los miembros de las juntas receptoras del voto han acudido a capacitarse para las elecciones generales. Además, a días de este proceso electoral, se refuerzan medidas de seguridad con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
En la delegación provincial de Pichincha está casi todo listo para esta jornada democrática del próximo domingo 9 de febrero. Si bien al interior de esa entidad aún continúan capacitándose ciudadanos quienes han sido nombrados para ser miembros de las juntas receptoras del voto, ya se ha avanzado con cerca del 90% en este proceso. Es por esta razón que estamos esperanzados y tenemos la confianza de llegar a un 97% para lo que vendría a ser el 7 de febrero, que estamos próximos a las elecciones del 9 de febrero. Estamos hablando de un 45,000 personas que ya se han capacitado en lo que viene siendo como miembros de las juntas receptoras del voto. Quienes se capacitan recalcan la importancia de acudir a esta instrucción para con ello incluso evitar la multa del 10% del salario básico unificado. Parece muy importante porque en el momento de que nosotros instalamos las actas tengamos claro lo que debemos hacer. Nos ayuda mucho a capacitarnos antes de las elecciones, ya que en el momento de la mesa entonces tenemos que organizarnos y poco ir como conformando a las mesas para que no haya errores. Solo en Pichincha están inscritos 281 candidatos a la asamblea, 562 en total con sus suplentes. De ellos 19 serán elegidos como los nuevos asambleístas. 15 de ellos son electos en Quito y los demás por el resto de cantones. Tome en cuenta que en este proceso electoral en Pichincha habrán recintos emergentes y por estos motivos. En Carcelén, ¿por qué? Porque la unidad Ligardo Chávez está en remodelación. Se buscó nuevos recintos en los cuales podamos efectuar como recintos emergentes a la situación y hemos cambiado dicho recinto. Por eso desde el CNE se recomienda a la ciudadanía informarse por los canales oficiales dónde será su recinto. El material electoral para la delegación provincial de Pichincha ya está impreso en un 100% y se espera que aquí sea distribuido el próximo 7 de febrero. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y sí, falta una semana para los comicios en los que se elegirá a nuevo presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. María Fernanda Utreras nos amplía esta información. Este 9 de febrero, 13 millones de ecuatorianos están llamados para elegir un presidente y vicepresidente de entre 16 binomios, 151 asambleístas, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 por el exterior, y además 5 parlamentarios andinos de entre 55 candidatos. Para esto están habilitadas 41.483 juntas receptoras del voto a las que usted podrá acudir desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, si usted quiere saber su lugar de votación, puede ingresar al enlace web lugarvotacion.cne.gov.es. También puede descargar la aplicación del CNE disponible para iOS y Android o llamar al 02-3815-841. Y ya para votar, solo necesitará su cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular, incluso si es que estos documentos están caducados. Si no acude a votar, la multa será del 10% de un salario básico unificado, esto quiere decir $47, mientras que los miembros de las juntas receptoras del voto que no asistan serán multados con el 15% del salario básico unificado, es decir, $70.50. Gracias, Mafer. Ni la realización de obras ni la gestión de cargos públicos están dentro de las atribuciones de los asambleístas. La Constitución establece también que los legisladores rindan cuentas a los mandantes. De acuerdo con lo señalado en el artículo 119 de la Carta Magna, para ser asambleísta se requiere tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de la inscripción de su candidatura y estar en pleno goce de sus derechos políticos. Ya como parlamentarios en funciones, la normativa resalta que tanto los asambleístas nacionales como los provinciales tienen como principal oficio legislar, que comprenden redactar o aprobar nuevas leyes o reformar las vigentes, pues toda iniciativa tiene que pasar por el Parlamento. Así también tienen como segunda facultad la fiscalización, que también tiene 2 habilitantes: pedir todo tipo de información a autoridades públicas y los juicios políticos, y terminar en destitución o censura de ministros u otros funcionarios. Pero ¿qué no pueden hacer los asambleístas? Pues la lista no es corta y también está reglamentado. Los legisladores no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada si ésta fuere compatible con su cargo.
tampoco pueden tramitar o recibir recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Así también no pueden gestionar nombramientos de cargos públicos ni celebrar contratos con las entidades del sector público. Dentro de sus atribuciones tampoco se encuentra la ejecución de obras básicas o de naturaleza similar, y según el artículo 127 de la Constitución, los asambleístas serán responsables de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes. Además, están obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Astrid Singre, Teleamazonas. Estamos de regreso con más para ustedes. El Instituto Geofísico y la Secretaría de Riesgos monitorean las réplicas sísmicas tras el fuerte temblor sentido el viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero. La población y las autoridades temen que el fenómeno los vuelva a sorprender. El Instituto Geofísico del Ecuador y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continúan realizando un exhaustivo monitoreo y evaluación tras los fuertes movimientos telúricos ocurridos y sentidos en toda la provincia de Napo, pero que con mayor repercusión en la capital, la ciudad del Tena. El sismo representa una continuación de la liberación de la energía con las réplicas y entendemos que las réplicas seguirán ocurriendo en los próximos días. Los primeros temblores se registraron el viernes 31 de enero a las 18:02, generando gran preocupación entre los ciudadanos de Tena y sus alrededores. El principal sismo de magnitud 5.5 tuvo su epicentro a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad, causando fisuras en paredes importantes de instituciones públicas, además dejando en otras viviendas vidrios rotos y algunas personas atendidas por crisis de pánico. Era un sacudón fuertísimo que todo el mundo se asustó. Todos los clientes se fueron saliendo de aquí. Como nos cogió desprevenidos, estábamos un poco asustados, hermano. Ojalá Dios quiera que no vaya a seguir esta situación, porque si no es preocupante para todos. En respuesta a estos eventos, el COE cantonal y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitieron un informe destacando que no se registraron víctimas fatales, pero sí daños materiales considerables. Asimismo, el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes carteras de Estado, ha restablecido los servicios afectados en los cantones como Quijos y Chaco, mientras que las demás instituciones continúan evaluando el estado de sus infraestructuras. Y el sábado 1 de febrero se reportaron nuevos movimientos sísmicos. El Instituto Geofísico continuará con el monitoreo de esta actividad sísmica. Autoridades locales enfatizan la importancia de estar informados a través de fuentes oficiales para así evitar la propagación de rumores y malentendidos que puedan generar mayor incertidumbre. En Napo, Roberto Verdesoto, Teleamazonas. Otros temas. Tras el asesinato de su madre, una bebé de 9 meses sola fue hallada en la vía Ancón-Atahualpa, en la provincia de Santa Elena, este sábado. Según las autoridades, la víctima mortal sufrió varios impactos de bala y una hora después su hija fue encontrada gateando en la carretera. La Policía Nacional anunció que se pronunciará sobre este caso en las próximas horas. 4 personas fallecieron y una resultó herida la mañana de este domingo tras un ataque armado ocurrido en Manabí, en el sector de Cristo del Consuelo. En el lugar se encontró una granada y un panfleto amenazante. Según la policía, esta masacre respondería a un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Y dictan prisión preventiva para 12 personas que fueron aprehendidas con vestimenta policial y militar en un operativo en Manabí. Según la policía, los ahora procesados serían responsables de los últimos hechos violentos en esa provincia. Arrolló a la altura del kilómetro 25 de la ruta Espóndilus en la vía Manta-Puerto Cayo, donde los sospechosos intentaron evadir el operativo que se estaba ejecutando. Al llegar al inmueble, los servidores policiales del GEMA neutralizaron a los ocupantes de los 3 vehículos y a las personas presentes en el sitio, en ese lugar. La acción inmediata de las fuerzas policiales permitió la detención y captura de 12 personas. 8 de ellas tienen antecedentes penales por robo, asesinato, daños materiales y tenencia de armas. Estas personas ya habían cometido algunos hechos violentos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Es por eso que les digo que nuestros agentes de inteligencia y de investigaciones están tratando de vincularles con todos esos hechos violentos que ocurrieron acá, y en especial, que la ciudadanía sabe, en redes sociales salían esos videos con distintivos del GIR, ropa pixelada, pues ahora tenemos todos esos
uniformes incautados y a las personas que posiblemente sean los causantes de todos esos hechos violentos. Como resultado de la operación, se logró decomisar los siguientes indicios: 5 fusiles, 48 cartuchos, 16 chalecos balísticos, 7 cascos balísticos, 6 radios de comunicación, un dron, 3 teléfonos satelitales y 14 celulares. Además, prendas de vestir con similares características a los uniformes policiales y militares, entre otros objetos. El presidente de la República, Daniel Noboa, quien desarrollaba su campaña en la provincia, también denunció el hecho por redes sociales. En las últimas horas de este sábado y a través de un comunicado en X, la Fiscalía ha dado a conocer que se dispuso prisión preventiva para estas 12 personas detenidas y así poder continuar con los trámites de ley. Sofía Weir, Teleamazonas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más información para ustedes y es que superando las restricciones del ChatGPT, DeepSeek revoluciona el mundo desbloqueando ciertos parámetros dentro de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo funciona y qué implicaciones trae también en el contexto geopolítico? Se lo contamos a continuación. Es DeepSeek, la startup china de inteligencia artificial que despierta inquietudes sobre la privacidad de datos. El chatbot gratuito de código abierto y creado en el 2023 es noticia por su rápido ascenso que puso a temblar a OpenAI y a otras empresas de inteligencia artificial que en horas vieron cómo sus cotizaciones caían en Wall Street. ¿Pero qué es y qué tan funcional es esta herramienta? Alejandro Varas, consultor en protección de datos, lo explica. Se convierte en una alternativa directa, o por no decir competidor directo, a ChatGPT, que justamente lo que busca es ser una plataforma de inteligencia artificial generativa que, a diferencia de ChatGPT, que es un modelo freemium, que quiere decir que tienes una opción gratuita y luego una opción pagada con más funcionalidades, DeepSeek de entrada te ofrece todas sus características sin costo. Punto que para Carlos Murgueitio, director de IA Escaping, podría resultar una limitante, sobre todo para los desarrolladores. Puede representar un riesgo muy grande porque usted está creando algo y los derechos que usted estaría cediendo son sus derechos de autoría. Por otro lado, Varas también prefiere verlo un poco más amplio y desde la perspectiva geopolítica. Técnicamente, la inteligencia artificial generativa busca analizar datos para generar información con mejor orden y estructura. El asunto es cuánta información del tipo personal estamos nosotros entregando para justamente hacer este tipo de recolecciones. Y aquí las alertas más fuertes, señala Murgueitio. Lo que capta DeepSeek, en este caso, que es la plataforma que estamos hablando, esos datos son reenviados a otras plataformas para ser utilizados tanto para analizar tendencias de consumo como tendencias de desarrollo de plataformas, o sea, aplicaciones, etc. Asterix Ingrid, Teleamazonas. Y bien, al conmemorarse este 2 de febrero el Día Internacional de los Humedales, las comunidades de la zona oriental del Cantón Salcedo realizaron la tradicional carrera de llamas para concientizar sobre la importancia de ellos, que son ecosistemas fundamentales para el clima. Niños y niñas compitieron en medio de la emoción de los asistentes. La laguna de Anteojos, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional Yanganates, fue testigo de una edición más de la tradicional carrera de llamas. Los padres de los menores, muy emocionados, acompañaron a sus hijos. En el campo ya desde pequeñitos, ya desde un año ya aprende a montar y ahora la otra hijita sabe montar, pero ya ahora viene la segunda hijita que viene a montar la primera vez. Los niños y niñas participaron en 5 categorías junto a sus llamitas. La carrera recorrió una distancia de 1 kilómetro. Estos animalitos son utilizados en el trabajo diario y como medio de transporte para los niños. En el transporte de la leche, por ejemplo, mi hija ya monta desde que tenía los 2 años, le anda haciendo montar la llamita y ahora ya tiene ya 4 años y medio y ahorita sí va a participar en la carrera de chamingos. En el Parque Nacional Los Yanganates existen más de 200 lagunas y su amplio territorio es un colchón de agua que abastece de líquido vital a las partes bajas. Que el agua no sale de la llave, cuando abre la llave, sino de los grandes páramos, de donde hay ojos de agua, donde hay las esponjas. Propios y extraños disfrutaron de esta tradición cultural del páramo andino.
Los camélidos poseen pezuñas suaves que no afectan a los páramos, que son fuentes de agua. Pues ha sido una verdadera experiencia, muy bonito, sobre todo porque nos hemos unido también de las comunidades de la parte baja de la Amazonía, que recibimos el agua de los páramos. Es vital el páramo y es por eso que nosotros también estamos aquí acompañando esta bonita actividad que tienen para la conservación de los páramos. Juan Pablo Toro, Teleamazonas.